¿Alguna vez has orado y sentido que tus palabras simplemente no llegan a Dios? Esa sensación puede ser desconcertante y hasta desalentadora, pero es una experiencia que muchos hemos tenido en algún momento, y es justamente esa conexión emocional la que nos une a todos los que buscamos una comunicación real y profunda con Dios. Tal vez hemos estado orando con el corazón lleno de esperanza, pero al final sentimos que nuestras palabras se pierden, como si no estuvieran teniendo el efecto deseado. Esta pregunta inicial abre la puerta para reflexionar sobre cómo estamos orando y qué podría estar impidiendo una conexión plena. La oración es mucho más que una simple conversación. Es nuestra herramienta de comunicación más poderosa para acercarnos a Dios. Pero a veces, sin darnos cuenta, cometemos errores que dificultan que nuestra oración sea efectiva. Estos errores pueden ser sutiles, pero tienen un gran impacto en nuestra vida espiritual. Por eso, es vital detenernos y analizar nuestras prácticas, preguntarnos si realmente estamos orando de la manera en que deberíamos, o si hay algo que podemos ajustar para que esa conexión con Dios sea más clara y directa. El propósito de este video es justamente ayudarte a identificar esos errores comunes en la oración. Queremos ofrecerte las herramientas necesarias para que puedas mejorar tu vida de oración, conectar más profundamente con Dios y experimentar una transformación real. Al entender y corregir estos errores, no solo mejoramos nuestra conexión espiritual, sino que también abrimos las puertas a una relación más rica y significativa con Dios. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios la frase: Dios escucha mis oraciones y fortalece mi espíritu. Amén. Esta es una declaración de fe que fortalecerá nuestro mensaje y nos unirá en esta búsqueda de una conexión más profunda con Dios. Error 1. Orar sin fervor. Orar sin fervor es como pronunciar palabras vacías, una rutina que pierde la esencia de lo que significa realmente hablar con Dios. La falta de pasión convierte la oración en un acto mecánico, en el que los labios se mueven, pero el corazón permanece distante, sin la profundidad y la entrega que se necesita para una verdadera conexión. Es fácil caer en este error, especialmente cuando estamos acostumbrados a orar de manera repetitiva o simplemente por cumplir. Sin fervor, la oración pierde su capacidad de transformar nuestra vida y queda reducida a un acto superficial, una formalidad sin significado real. La Biblia nos muestra ejemplos claros de oraciones hechas con verdadero fervor, y uno de los más impactantes es el de Ana. En el primer libro de Samuel, Ana ora con un dolor profundo y con una necesidad tan intensa de ser escuchada que el sacerdote Elí, al verla, piensa que está ebria. Su llanto y su entrega total en esa oración demuestran cómo Dios no busca palabras adornadas ni expresiones perfectas, sino un corazón sincero y abierto. La historia de Ana nos enseña que cuando nos acercamos a Dios con todo nuestro ser, Él escucha y responde. La intensidad de Ana en su plegaria movió el corazón de Dios y le otorgó el hijo que tanto anhelaba. Esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo estamos orando nosotros? ¿Con esa misma entrega o solo por cumplir con una rutina? Otro ejemplo poderoso es Jesús en el huerto de Getsemaní. Antes de enfrentar la cruz, Jesús se postra y ora con una angustia tan profunda que su sudor se convierte en gotas de sangre. Aquí vemos un ejemplo de oración ferviente, una súplica hecha con todo el corazón y el cuerpo, en plena entrega a la voluntad de Dios. Jesús sabía que estaba por enfrentar un sufrimiento indescriptible, pero aún así, en esa oración, se entregó completamente, sin reservas. Su oración en Getsemaní nos recuerda que la oración fervorosa no siempre es una que busca cambiar la voluntad de Dios, sino una que se somete a ella, con todas las emociones humanas a flor de piel, con todo el dolor y la vulnerabilidad. Para reavivar el fervor en nuestras oraciones, es importante que tomemos algunos pasos prácticos que nos ayuden a evitar caer en la monotonía. Primero,
Antes de comenzar a orar, tomémonos un momento para reflexionar sobre la grandeza de Dios, para recordar que estamos hablando con el Creador del universo, con el que sostiene nuestras vidas. Acercarse a la oración con una actitud de reverencia y gratitud nos ayuda a entrar en ese espacio de conexión real, conscientes de que no es solo una charla más, sino un encuentro con Dios. Otro paso importante es pedir la ayuda del Espíritu Santo. A veces, nuestras fuerzas se desvanecen y es difícil mantener el fervor por cuenta propia. Invitar al Espíritu Santo a reavivar ese fuego en nosotros puede hacer toda la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios obra en nuestro corazón, Él nos guía a una oración sincera, dándonos las palabras y la disposición necesarias para acercarnos a Dios con pasión y entrega. Es crucial también minimizar las distracciones y centrarnos completamente en nuestra conexión con Dios. Esto significa que debemos ser intencionales en buscar un lugar y un momento adecuados para orar, donde podamos enfocarnos sin interrupciones. Algo que puede ayudarnos es variar la postura de la oración o explorar diferentes formas de orar, como escribir nuestras plegarias, orar en silencio o en voz alta. Cambiar la manera en la que oramos puede refrescar nuestra experiencia y ayudarnos a evitar que se convierta en una repetición sin sentido. En última instancia, el fervor en la oración no se trata solo de cuán emocionados nos sentimos en un momento, sino de una actitud de sinceridad y apertura ante Dios. Es acercarnos con toda la disposición de recibir y escuchar, aunque la respuesta no sea la que esperamos, como lo hizo Jesús en Getsemaní. Es aprender a orar con el corazón abierto, sin preocuparnos por tener las palabras perfectas, sino simplemente dejándonos llevar por la sinceridad de nuestro deseo de acercarnos a Dios. Orar sin fervor es un error que todos podemos cometer, especialmente cuando la rutina y las distracciones de la vida nos afectan. Pero cuando recordamos ejemplos como el de Ana y Jesús, podemos inspirarnos a volver a orar con todo nuestro corazón. Dejemos que cada oración sea un momento de verdadero encuentro, un espacio donde podamos desnudar nuestra alma ante Dios, sin temor y con toda la intensidad que nuestro ser pueda expresar. Porque, en última instancia, Dios escucha y se mueve ante el clamor sincero y fervoroso de sus hijos. Error 2. Orar sin alinearse con la voluntad de Dios. Orar sin alinearse con la voluntad de Dios es un error en el que muchos de nosotros caemos sin darnos cuenta. En lugar de buscar qué quiere Dios para nuestras vidas, a menudo nos dejamos llevar por nuestras propias necesidades y deseos. Pedimos aquello que creemos que nos hará felices, lo que creemos que necesitamos, sin detenernos a pensar si eso es realmente lo que Dios desea para nosotros. Esta manera de orar nos deja centrados en nosotros mismos, en nuestros anhelos, y limita el poder de la oración, pues una oración eficaz ocurre cuando lo que pedimos está en sintonía con el propósito de Dios para nuestras vidas. La verdadera profundidad de la oración se encuentra cuando logramos dejar a un lado nuestras voluntades y deseos para decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en Jesús, en el huerto de Getsemaní, en uno de los momentos más angustiosos de su vida. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar la cruz, un sufrimiento físico y espiritual indescriptible, y en su humanidad le pide a Dios que, si es posible, le libre de ese sufrimiento. Pero lo que sigue a esa petición es el verdadero acto de alineación con la voluntad de Dios. Jesús dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Jesús se somete completamente al propósito de Dios, mostrándonos que la oración no siempre se trata de recibir lo que pedimos, sino de entregarnos a lo que Dios sabe que es mejor para nosotros, incluso cuando eso signifique atravesar dificultades. Orar de esta forma requiere humildad y confianza, porque significa reconocer que Dios tiene un plan perfecto, aunque no siempre lo entendamos.
Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es como dejar de mirar hacia adentro, hacia nuestras propias necesidades, y empezar a mirar hacia arriba, hacia los planes de Dios. Cuando oramos con una actitud de entrega y sumisión, le damos a Dios el control y confiamos en que Él, en su infinita sabiduría, hará lo mejor para nosotros. Este acto de fe y entrega nos ayuda a acercarnos a Dios de una manera más sincera y profunda. Para lograr esto, hay prácticas que pueden ayudarnos a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Un primer paso importante es la lectura de las Escrituras. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y al leerla podemos entender mejor qué es lo que Dios espera de nosotros, cuáles son sus promesas y su propósito. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos orar basándonos en sus enseñanzas y deseos para nosotros, y nuestras oraciones se vuelven más que solo peticiones. Se transforman en momentos de comunicación sincera y de alineación con lo que Dios anhela para nuestras vidas. Otra manera de buscar esa alineación es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué es lo que realmente necesitamos. En esos momentos, el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro intercesor. Al pedirle al Espíritu que nos guíe en la oración, estamos reconociendo nuestra propia limitación y dependencia de Dios. El Espíritu nos ayuda a poner en palabras lo que necesitamos, pero también lo que Dios desea para nosotros. Es como una brújula que nos lleva a pedir lo que es realmente importante, lo que realmente nos hará crecer y acercarnos a Dios. Error 3. Orar sin fe. Orar sin fe es como plantar una semilla sin creer que algún día va a germinar. Es hablar con Dios, pero sin la seguridad de que Él realmente escucha o de que cumplirá lo que ha prometido. Esta duda debilita el poder de la oración y la convierte en un acto vacío, porque la fe es el pilar fundamental que da fuerza y propósito a nuestras palabras. Sin fe, la oración pierde su esencia. Se vuelve una expresión superficial y deja de ser ese canal directo de conexión con Dios. Orar sin fe es como cerrar los ojos y pedir en silencio, sin la expectativa de recibir. Es ignorar que Dios nos escucha y tiene el poder para transformar cualquier situación en nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya fe hizo posible lo imposible. Uno de los casos más impactantes es el de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 21, se dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Piénsalo, él era ya un anciano, y tanto él como su esposa estaban muy lejos de la edad en la que es común tener hijos. Aún así, Abraham no dudó. Su fe inquebrantable en la promesa de Dios le permitió ver el cumplimiento de lo que parecía imposible a los ojos humanos. Esta historia de Abraham nos enseña que la fe no depende de las circunstancias ni de lo que parece lógico. La fe es la certeza de que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, sin importar cuán difícil o improbable pueda parecer. Otro ejemplo conmovedor es el de la mujer cananea en Mateo capítulo 15. Esta mujer viene a Jesús con una petición desesperada: la liberación de su hija, quien estaba atormentada por un espíritu maligno. A pesar de que al principio parece que Jesús no responde a su petición, ella no se da por vencida. Al contrario, persiste con una fe tan profunda y genuina que sorprende incluso a Jesús, quien finalmente le dice: «Mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como deseas». Su fe impresionante le permitió recibir la respuesta a su oración y su hija fue sanada. Aquí vemos cómo una oración llena de fe, a pesar de las dificultades y rechazos iniciales, puede mover el corazón de Dios y traer su poder a nuestras vidas. Para orar con fe, es importante mantener viva la certeza de que Dios escucha y actúa, aunque no siempre lo haga en el momento o de la forma que esperamos. La fe no se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en la seguridad de que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Muchas veces,
enfrentamos circunstancias que parecen contradecir nuestras oraciones, y es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba. La fe auténtica no depende de lo visible ni de las pruebas inmediatas, sino de la confianza en que Dios está obrando incluso cuando todo parece estar en contra. Mantener esta fe es esencial para que nuestra oración sea efectiva y poderosa. Orar con fe implica actuar como si lo que hemos pedido ya estuviera en camino, como si ya hubiéramos recibido la respuesta. Esto no significa que debemos ignorar la realidad, sino que debemos adoptar una postura activa de confianza en Dios. Podemos pedirle que aumente nuestra fe y que nos permita ver más allá de nuestras limitaciones. Al confiar en el carácter amoroso y fiel de Dios, podemos tener la certeza de que Él obrará sin importar cuánto tiempo tome ver los resultados. La fe es la mano extendida que recibe lo que Dios tiene preparado para nosotros, y es esa fe la que sostiene nuestra oración, incluso en los momentos de silencio o aparente espera. A veces, necesitamos recordar que la fe no siempre se trata de recibir exactamente lo que pedimos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Abraham no solo recibió a su hijo Isaac, sino que vio el comienzo de una promesa que trascendía su propia vida. La mujer cananea no solo vio la sanación de su hija, sino que también experimentó la compasión y el poder de Jesús de una manera única. Orar con fe significa abrirnos a que Dios haga algo grande en nosotros, aunque su respuesta sea diferente de lo que habíamos imaginado. La fe transforma la oración porque nos permite entrar en la presencia de Dios con confianza, con la seguridad de que Él nos escucha y actúa en favor nuestro. Cuando oramos con fe, no estamos simplemente hablando al aire. Estamos hablando a un Dios que tiene el poder de cambiar situaciones, sanar corazones y restaurar vidas. Estamos hablando al Dios que cumplió su promesa a Abraham, que escuchó el clamor de la mujer cananea y que escucha nuestras propias súplicas hoy. Así que cada vez que ores, hazlo con la convicción de que Dios no solo escucha, sino que está dispuesto a actuar. La fe es la clave que abre las puertas a lo sobrenatural, que nos conecta con el poder de Dios y nos da la fuerza para esperar y confiar, aunque no veamos resultados inmediatos. No dejes que la duda robe el poder de tu oración. Ora con la certeza de que Dios está contigo, de que Él tiene planes para tu vida y de que, a su tiempo, Él cumplirá su propósito en ti. Error 4. Orar con una actitud de duda. Orar con una actitud de duda es como construir una casa sobre arena. Desde el principio, falta la base sólida necesaria para sostener nuestras palabras y nuestra relación con Dios. Cuando dudamos al acercarnos a Dios, nos estamos limitando nosotros mismos, porque la duda disminuye la efectividad de la oración. La duda es una señal de que no confiamos plenamente en la capacidad de Dios para responder, o en su deseo de escuchar nuestras súplicas. Cuando nos acercamos a Él, dudando de que nuestras oraciones sean escuchadas, en realidad no estamos abriéndonos por completo a recibir su respuesta. Es como si, en el fondo, dejáramos una puerta cerrada a las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. La duda al orar también es una barrera que nos separa de la paz y la confianza que deberíamos experimentar en la oración. Al dudar, nuestras palabras pierden su fuerza, y aunque pronunciemos muchas peticiones, en el fondo no creemos que Dios realmente va a hacer algo. Y lo cierto es que Dios desea una relación con nosotros basada en la fe y en la confianza. Cuando nos acercamos a Él dudando, no solo estamos cuestionando su poder, sino también su amor y su voluntad para ayudarnos. Este tipo de oración se convierte en un acto vacío, donde nuestras palabras no tienen el peso que deberían tener. Un ejemplo bíblico de cómo la duda puede afectar nuestra relación con Dios lo encontramos en el relato de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14,
vemos a Pedro que con toda su confianza pide caminar sobre el agua hacia Jesús. Al principio lo logra. Mientras mantiene su fe en Jesús, Pedro puede hacer lo imposible. Pero en el momento en que empieza a dudar, en que deja que el miedo y la inseguridad lo invadan, comienza a hundirse. Este momento nos ilustra cómo la duda puede afectar los resultados de nuestra fe y de nuestra oración. Así como Pedro se hunde cuando deja de confiar plenamente en Jesús, nuestra oración también pierde fuerza y propósito cuando dudamos de que Dios puede o quiere responder. La historia de Pedro nos muestra que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros, pero solo si realmente creemos en su poder y estamos dispuestos a confiar sin reservas. Si dejamos que la duda se apodere de nuestros corazones, entonces, como Pedro, comenzaremos a hundirnos y nuestra relación con Dios se debilitará. Este relato nos recuerda que la fe y la confianza son la base sobre la cual se construyen las respuestas a nuestras oraciones. Para combatir la duda al orar, podemos implementar algunos pasos prácticos que nos ayudarán a fortalecer nuestra confianza en Dios. Uno de ellos es meditar en su fidelidad y recordar las veces que Él ha respondido nuestras oraciones en el pasado. Reflexionar en los momentos en los que hemos visto su mano obrando en nuestra vida nos recuerda que Dios no solo escucha, sino que también actúa a favor de los suyos. Cuando recordamos sus intervenciones anteriores, es más fácil confiar en que Él nos escucha en el presente y que seguirá siendo fiel en el futuro. Otro consejo práctico es invitar al Espíritu Santo a fortalecer nuestra fe antes de comenzar a orar. A veces necesitamos una ayuda extra para recordar las promesas bíblicas de que Dios siempre escucha a los suyos. El Espíritu Santo puede ayudarnos a recordar que Dios es fiel y que cumple lo que promete. Podemos pedirle que nos llene de fe, que nos ayude a apartar las dudas y a acercarnos a Dios con una actitud de confianza. La presencia del Espíritu en nuestra vida nos guía a orar con certeza, a declarar que Dios tiene el poder y la voluntad de obrar en nuestras circunstancias. Orar sin dudar es reconocer que Dios, en su sabiduría y amor, sabe exactamente lo que necesitamos y que está dispuesto a obrar de la mejor manera en nuestra vida. Es decirle a Dios que confiamos en Él, aunque no sepamos cómo ni cuándo responderá. Es creer que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, Dios está obrando en nosotros y a nuestro favor. La oración con fe se convierte en un acto de entrega, donde dejamos de lado nuestras inseguridades y confiamos en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Recordemos que, cuando oramos sin dudas, estamos estableciendo una conexión profunda con Dios, una en la que nuestra fe activa su poder. Esa certeza de que Dios escucha nos da paz y nos fortalece, porque sabemos que no estamos solos y que nuestras peticiones han llegado al oído del Creador. Cuando dejamos a un lado la duda, podemos descansar en la seguridad de que, pase lo que pase, Dios está en control y cumplirá sus promesas. Así que cada vez que nos acerquemos a Dios, hagámoslo con un corazón confiado y una fe sólida. Combatamos la duda recordando su fidelidad, invitando al Espíritu Santo a fortalecer nuestra fe y entregándonos plenamente a su voluntad. Dios tiene el poder de hacer grandes cosas en nuestra vida, pero necesitamos acercarnos a Él sin reservas, creyendo que sus planes siempre son los mejores, aunque no los comprendamos en el momento. Dejemos que nuestra oración sea un acto de verdadera fe y entrega, porque solo entonces podremos experimentar el poder transformador que Dios tiene preparado para nosotros. Error 5. Orar con un enfoque egoísta. Orar con un enfoque egoísta es un error que muchas veces cometemos sin darnos cuenta. Al hacerlo, nuestras oraciones se vuelven un listado de deseos personales, enfocados únicamente en lo que queremos para nuestra vida, sin considerar si eso va en línea con la voluntad de Dios o si tiene algún impacto positivo en otros.
Esta clase de oración se vuelve como una lista de compras. Le pedimos a Dios lo que necesitamos, pero sin detenernos a pensar en cómo esas peticiones podrían afectar a las personas a nuestro alrededor o si realmente tienen un propósito mayor. Cuando oramos solo para satisfacer nuestras propias necesidades o deseos inmediatos, limitamos el poder espiritual de la oración, porque la estamos enfocando solo en nosotros, en lugar de abrirnos a la posibilidad de que Dios tenga algo más grande y mejor en mente. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que, al igual que nosotros, cayeron en este tipo de oraciones egoístas. Uno de los relatos que nos sirve como advertencia es el de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. En Mateo capítulo 20, estos dos discípulos le piden a Jesús que les conceda sentarse a su lado en su reino, una petición que claramente busca su propio beneficio y posición. En su deseo de tener un lugar de honor junto a Jesús, ellos no consideran que el llamado de Jesús es un llamado a servir, no a buscar poder o estatus. Jesús los corrige recordándoles que en el reino de Dios la grandeza no se mide por el poder que uno tiene, sino por la humildad y la disposición de servir a los demás. Esta historia es un claro ejemplo de cómo una petición egoísta no solo limita nuestra relación con Dios, sino que también muestra una falta de comprensión del verdadero propósito de la oración y del llamado que Dios tiene para nosotros. Orar con un enfoque egoísta es poner nuestras propias necesidades por encima de la voluntad de Dios. Y aunque no está mal presentar nuestras necesidades a Dios, la oración no debería ser solo eso. La oración es también un momento para abrirnos a la voluntad de Dios, para pedirle que haga en nosotros lo que Él sabe que es mejor, aunque no siempre coincida con lo que deseamos en ese momento. Al centrarnos solo en nuestros deseos personales, perdemos de vista que la oración es una herramienta poderosa para transformar nuestro corazón, para aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y para pedir no solo lo que queremos, sino también lo que necesitamos para crecer en nuestra relación con Él. Para evitar caer en este enfoque egoísta al orar, es importante reflexionar sobre el impacto de nuestras peticiones en los demás y en el plan de Dios. Antes de pedir algo, podemos preguntarnos, ¿esta petición beneficia a alguien más además de mí? ¿Estoy buscando algo que realmente me acerque más a Dios o que permita que su voluntad se cumpla en mi vida? Esta clase de reflexión nos ayuda a alinear nuestras peticiones con el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Nos recuerda que nuestras oraciones no deben ser solo acerca de nosotros, sino también de cómo nuestras vidas pueden ser una bendición para otros. Otro consejo práctico para dejar de lado el enfoque egoísta en la oración es pedirle a Dios un corazón humilde y dispuesto a aceptar su voluntad por encima de nuestros deseos personales. A veces estamos tan concentrados en lo que queremos que nos olvidamos de que Dios tiene un plan perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Cuando le pedimos a Dios que nos dé un corazón humilde, estamos diciéndole que estamos dispuestos a aceptar lo que Él sabe que es mejor para nosotros, aun cuando no sea lo que teníamos en mente. Este tipo de oración nos ayuda a dejar de ver a Dios como alguien que está solo para cumplir nuestros deseos y nos enseña a reconocerlo como el Señor que sabe lo que realmente necesitamos. Pedir con humildad significa que reconocemos nuestras limitaciones y confiamos en la sabiduría de Dios. Es decirle, Señor, esto es lo que yo deseo, pero acepto que tu plan es mejor, y si tienes algo diferente para mí, estoy dispuesto a recibirlo. Esta actitud transforma nuestra oración, porque deja de ser solo una lista de deseos y se convierte en un acto de entrega y confianza. Nos recuerda que Dios no está aquí solo para cumplir nuestras peticiones, sino para moldearnos, para guiarnos y para llevarnos hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas.
Orar sin egoísmo también significa estar dispuestos a pedir por otros, a interceder por sus necesidades y a poner sus intereses por encima de los nuestros. La oración intercesora es un acto de amor y humildad que nos ayuda a alejarnos del egoísmo. Cuando dedicamos tiempo a orar por las personas a nuestro alrededor, no solo estamos pidiendo por ellos, sino también permitiendo que Dios nos enseñe a amarlos más, a tener empatía y a salir de nuestro propio mundo. Este tipo de oración nos recuerda que estamos todos conectados y que al pedir por los demás, también estamos alineándonos con el corazón de Dios, que desea bendecir a todas sus criaturas. Así que cada vez que ores, hazlo con un espíritu de humildad y generosidad. Permite que tus palabras no solo reflejen tus propios deseos, sino también un sincero deseo de que se cumpla la voluntad de Dios, de que otros puedan recibir las bendiciones que necesitan y de que tu vida sea un canal de bendición para quienes te rodean. La oración con un enfoque altruista es poderosa, porque no se centra solo en lo que podemos recibir, sino en lo que podemos dar y en cómo podemos contribuir al plan perfecto de Dios. Recordemos que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos y que su plan para nuestra vida es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos pensar. Cuando oramos sin egoísmo, abrimos la puerta a que Dios haga su obra completa en nosotros y descubrimos la verdadera paz y satisfacción que vienen al confiar en su voluntad y en su tiempo perfecto. Dejemos que nuestra oración sea un reflejo de ese amor, de esa humildad y de esa entrega que nos acercan a Dios y nos alinean con el propósito mayor que tiene para cada uno de nosotros. Error 6. Orar solo en momentos de necesidad. Orar solo en momentos de necesidad es un error común que muchos cometen sin darse cuenta. Nos acostumbramos a ver la oración como una herramienta de emergencia, algo a lo que recurrimos solo cuando estamos en problemas, cuando la vida nos lanza un desafío que parece imposible de resolver por nosotros mismos. Es como si tratáramos la oración como el botón rojo de un sistema de alarma que solo se presiona en caso de urgencia. Pero al hacer esto, estamos limitando nuestro crecimiento espiritual y perdiendo la oportunidad de tener una relación constante, profunda y auténtica con Dios. Imagínate tener una relación de este tipo con alguien que amas, a quien solo buscas cuando necesitas algo. No es una relación equilibrada ni profunda, es condicional. ¿Qué pasaría si en lugar de ver la oración como un recurso de emergencia, la viéramos como una conversación diaria, como un puente que siempre está ahí para conectarnos con Dios? La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo este enfoque puede ser perjudicial. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, caía en este patrón. Durante su travesía, cada vez que enfrentaban una crisis o cuando no tenían agua, alimento o protección, clamaban a Dios. En el libro de Éxodo se narra cómo una y otra vez, en lugar de confiar y comunicarse continuamente con Él, solo lo buscaban cuando estaban al borde de la desesperación. Cuando Dios respondía y sus necesidades eran satisfechas, rápidamente volvían a la normalidad, olvidándose de la fuente de su ayuda y volviendo a la queja o incluso a la idolatría. Este comportamiento nos muestra una dependencia circunstancial, no una verdadera relación basada en confianza y gratitud. Si nos detenemos a pensar, todos podemos caer en este error. En los buenos tiempos, cuando no hay grandes problemas o crisis a la vista, es fácil olvidarse de Dios, ocuparnos en nuestras propias actividades y sentir que todo está bajo control. Pero cuando llega una dificultad, de repente volvemos a buscar esa conexión. Esto refleja una dependencia condicional, algo muy alejado de una relación cercana con Dios. Dios no desea que solo le busquemos cuando tenemos una necesidad. Él quiere ser parte de nuestra vida en cada momento. La oración es más que una herramienta para pedir cosas. Es el medio a través del cual podemos construir una relación de amor, confianza y dependencia en todo tiempo, no solo en los momentos difíciles.
Por eso, es fundamental cambiar la forma en la que vemos la oración. En lugar de una herramienta de emergencia, debemos verla como un canal constante que nos conecta con Dios. Una de las mejores maneras de hacerlo es estableciendo un hábito de oración diaria, no solo cuando enfrentamos problemas, sino también en los días en los que todo parece estar en calma. De esta manera, cultivamos una relación que no está basada únicamente en la necesidad, sino en el deseo de estar cerca de Dios, en las buenas y en las malas. Este hábito diario nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque la oración se convierte en algo natural, en parte de nuestro día a día y no en una práctica ocasional. Además de orar diariamente, es importante que nuestra oración incluya agradecimiento y reconocimiento de la bondad de Dios, incluso cuando no hay una necesidad inmediata. Muchas veces, nuestra oración se enfoca solo en nuestras carencias, en lo que nos falta, y olvidamos agradecer todo lo que ya hemos recibido. Dios nos da bendiciones diarias que a veces pasamos por alto, como la salud, la familia, la paz y las oportunidades. Al agradecer por estas cosas, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él y fortalecemos nuestra fe en su bondad y en su voluntad. Así, la oración se convierte en un acto de gratitud y no solo en un listado de peticiones. Cuando hacemos de la oración una parte integral de nuestra vida, también cambiamos nuestra perspectiva frente a los problemas. Ya no vemos la oración como el último recurso, sino como nuestro primer paso, como el lugar al que acudimos antes de buscar cualquier otra solución. Esto nos da paz, porque sabemos que estamos en manos de Dios, no solo en los momentos de crisis, sino en todo momento. Esto significa que, al enfrentarnos a un desafío, nuestra primera reacción no es desesperarnos ni buscar soluciones inmediatas, sino entregárselo a Dios, confiar en su plan y esperar con fe. Incluso en los momentos en los que no sentimos una necesidad urgente, la oración nos ayuda a mantenernos centrados en lo que realmente importa y nos recuerda que todo lo que tenemos y somos depende de Dios. Nos ayuda a estar conscientes de su presencia constante y a vivir con una actitud de humildad y gratitud. Es fácil caer en la rutina y olvidarse de quién nos da todo, pero la oración diaria nos ayuda a mantener nuestra vista puesta en Él. Error 6. Orar solo en momentos de necesidad. Orar solo en momentos de necesidad es un error común que muchos cometen sin darse cuenta. Nos acostumbramos a ver la oración como una herramienta de emergencia, algo a lo que recurrimos solo cuando estamos en problemas, cuando la vida nos lanza un desafío que parece imposible de resolver por nosotros mismos. Es como si tratáramos la oración como el botón rojo de un sistema de alarma que solo se presiona en caso de urgencia. Pero al hacer esto, estamos limitando nuestro crecimiento espiritual y perdiendo la oportunidad de tener una relación constante, profunda y auténtica con Dios. Imagínate tener una relación de este tipo con alguien que amas, a quien solo buscas cuando necesitas algo. No es una relación equilibrada ni profunda, es condicional. ¿Qué pasaría si en lugar de ver la oración como un recurso de emergencia, la viéramos como una conversación diaria, como un puente que siempre está ahí para conectarnos con Dios? La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo este enfoque puede ser perjudicial. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, caía en este patrón. Durante su travesía, cada vez que enfrentaban una crisis o cuando no tenían agua, alimento o protección, clamaban a Dios. En el libro de Éxodo se narra cómo una y otra vez, en lugar de confiar y comunicarse continuamente con Él, solo lo buscaban cuando estaban al borde de la desesperación. Cuando Dios respondía y sus necesidades eran satisfechas, rápidamente volvían a la normalidad, olvidándose de la fuente de su ayuda y volviendo a la queja o incluso a la idolatría. Este comportamiento nos muestra una dependencia circunstancial, no una verdadera relación basada en confianza y gratitud.
Si nos detenemos a pensar, todos podemos caer en este error. En los buenos tiempos, cuando no hay grandes problemas o crisis a la vista, es fácil olvidarse de Dios, ocuparnos en nuestras propias actividades y sentir que todo está bajo control. Pero cuando llega una dificultad, de repente volvemos a buscar esa conexión. Esto refleja una dependencia condicional, algo muy alejado de una relación cercana con Dios. Dios no desea que solo le busquemos cuando tenemos una necesidad. Él quiere ser parte de nuestra vida en cada momento. La oración es más que una herramienta para pedir cosas. Es el medio a través del cual podemos construir una relación de amor, confianza y dependencia en todo tiempo, no solo en los momentos difíciles. Por eso, es fundamental cambiar la forma en la que vemos la oración. En lugar de una herramienta de emergencia, debemos verla como un canal constante que nos conecta con Dios. Una de las mejores maneras de hacerlo es estableciendo un hábito de oración diaria, no solo cuando enfrentamos problemas, sino también en los días en los que todo parece estar en calma. De esta manera, cultivamos una relación que no está basada únicamente en la necesidad, sino en el deseo de estar cerca de Dios, en las buenas y en las malas. Este hábito diario nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque la oración se convierte en algo natural, en parte de nuestro día a día y no en una práctica ocasional. Además de orar diariamente, es importante que nuestra oración incluya agradecimiento y reconocimiento de la bondad de Dios, incluso cuando no hay una necesidad inmediata. Muchas veces, nuestra oración se enfoca solo en nuestras carencias, en lo que nos falta, y olvidamos agradecer todo lo que ya hemos recibido. Dios nos da bendiciones diarias que a veces pasamos por alto, como la salud, la familia, la paz y las oportunidades. Al agradecer por estas cosas, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él y fortalecemos nuestra fe en su bondad y en su voluntad. Así, la oración se convierte en un acto de gratitud y no solo en un listado de peticiones. Cuando hacemos de la oración una parte integral de nuestra vida, también cambiamos nuestra perspectiva frente a los problemas. Ya no vemos la oración como el último recurso, sino como nuestro primer paso, como el lugar al que acudimos antes de buscar cualquier otra solución. Esto nos da paz, porque sabemos que estamos en manos de Dios, no solo en los momentos de crisis, sino en todo momento. Esto significa que, al enfrentarnos a un desafío, nuestra primera reacción no es desesperarnos ni buscar soluciones inmediatas, sino entregárselo a Dios, confiar en su plan y esperar con fe. Incluso en los momentos en los que no sentimos una necesidad urgente, la oración nos ayuda a mantenernos centrados en lo que realmente importa y nos recuerda que todo lo que tenemos y somos depende de Dios. Nos ayuda a estar conscientes de su presencia constante y a vivir con una actitud de humildad y gratitud. Es fácil caer en la rutina y olvidarse de quién nos da todo, pero la oración diaria nos ayuda a mantener nuestra vista puesta en Él.